Beatriz Argimón, vicepresidenta de Uruguay, es un gusto poder contar contigo en Mujeres en Positivo. ¿Qué hitos recordás de tu camino que te llevó hasta aquí? La verdad, son varios, y como todo tiene que ver con lo que uno va transitando si me permitís, un trayecto largo, porque yo empecé a los 17 años y estoy en 58 años, en un momento donde miro hacia atrás y reconozco varios hitos. Primero, la decisión de que lo público iba a ser mi opción de vida. Yo militaba en los movimientos de la juventud, en la salida de la dictadura, luego en ramas sindicales, y entendí que los temas sociales que me interesaban, para que tuvieran un abordaje importante, lo tenía que hacer desde lo público. Y ahí decidí empezar a militar fuertemente, pero para tener un camino desde lo público, como mujer política. A tal punto que el primer hito, si tú me permitís, fue cuando recién recibida de escribana pública, el día que llegué a mi casa y mis padres esperaban la noticia. Frente al festejo de mis padres, aproveché inmediatamente, eso fue en julio de 1989, los miré y les dije: en noviembre soy candidata a edila, aquí en Montevideo, que es como los concejales, digamos. Y en perspectiva histórica, después que sos mamá, te das cuenta o interpretás la cara de mis padres de ese día, como diciendo: pero acaba de recibirse una carrera larguísima y nos dice que va a hacer otra cosa. Y la verdad, ese es el primer hito. Yo creo que muy joven decidí que esto era lo que tenía que hacer en un mundo pensado en esa época por y para hombres. Éramos muy pocas las que asumíamos que ese era el camino que íbamos a transitar. Y yo creo que ahí me cambió la vida en perspectiva histórica con ese hito. Después, cuando viene el ser edila en Montevideo, mi primer cargo legislativo, después a los 34 años ser la directora del Instituto Nacional del Menor, ahora Instituto Nacional de los Niños. Era muy joven, estaban las cárceles de menores también en ese momento dentro de lo que significaba nuestro accionar. Y yo recuerdo cuando me ofrecieron esa responsabilidad, que fui la más joven de los 150 cargos públicos, enseguida dije que sí, porque en esto yo también tenía claro que toda oportunidad que se me abriera yo tenía que aceptarla. O sea, aceptaba los riesgos, pero aceptaba el desafío. Y ese es el otro hito, porque trabajar con la infancia de un país, especialmente la más vulnerable, más que un tema político, tiene que ver con yo te diría, un curso intensivo de vida. Y bueno, después ya vienen los 2 periodos parlamentarios y el otro hito, la presidencia del directorio del Partido Nacional. Mujer en más de 180 y tantos años, la primera mujer. La primera mujer presidente de un partido de 182 años en ese momento, y la responsabilidad que tú sentís, no solo por ser la primera, sino que ahí de pronto visualizás fuertemente lo que estás abriendo espacio en las que vienen. Por supuesto. Que ha sido también uno de los temas de mi militancia. Y al año, Luis Lacalle Pou ganando una interna, consultando al resto de los compañeros que habían tenido la contienda en la interna, y mi candidatura a la vicepresidencia. Y a los pocos meses asumir como la primer vicepresidenta electa de la República. Fue como todo muy vertiginoso y a veces uno piensa, bueno, en tan poco tiempo todo lo que me pasó. Pero bueno, hay que mirar en perspectiva histórica, y ha habido una construcción en términos de militancia, pero básicamente de mi opción como mujer política.
¿Cómo fue ese momento en que Luis Lacalle Pou te propone como vicepresidenta? Cuando lo hablan entre ustedes, ¿no? Esa interna... Yo lo cuento y yo reconozco que es difícil entenderlo, porque Luis es muy fresco, sin embargo, es una persona que tiene una planificación, un profesionalismo y además yo creo que mucha gente descubrió al hombre de Estado que es Luis Lacalle Pou, ahora presidente. Pero nosotros nos conocemos desde hace muchos años y tenemos un vínculo personal por encima del político muy bueno. Y hacía 15 días previo a la interna, me llamó y yo como presidenta del directorio, que es donde se organiza el acto de quien obviamente resulta electo la interna, me dijo, venite que quiero conversar contigo. Yo llevé todo lo que tenía planificado para la noche de las elecciones. Y me dice, espera un poquito, ¿viste que yo públicamente digo que tengo un hombre y una mujer que podrían ser eventuales candidatos a la vicepresidencia? Sí. Bueno, la mujer sos tú. Y siguió como, le dije, espera un poco. Además, dice, no, porque viste, tienen que pasar muchas cosas, que yo gane con una diferencia importante y que el resto de los compañeros que compiten te acepten como candidata. Pero bueno, te quería avisar, nada más ni nada menos, ¿no? Y fue realmente muy, muy removedor. Pero es verdad que como tenían que pasar varias cosas, lo que hice fue decirle a mi marido y a mis hijos la eventualidad de que podía suceder. Después, el día de la elección interna, ya teníamos todo pronto en el directorio, y un momento muy, muy removedor siempre, quien gana la interna, que se encuentra con sus compañeros, el directorio lo recibe. Ya estaba viniendo hacia el directorio él y me dice, ¿te acordás lo que te comenté? Bueno, yo ya hablé con todos y hoy voy a decir que tú vas a ser mi compañera de fórmula, pero no le digas a nadie. Le dije, mirá, le voy a avisar a mi marido que está a unos metros míos para que no se entere cuando tú lo digas en el escenario. Pero así fue, como es Luis, él tiene todo planificado y te lo transmite con una frescura y una determinación increíble. Pero fue todo sumamente removedor. Yo miro en perspectiva histórica, 2 años de vida para atrás y como que no he parado. Y ahora, me hablaste recién de tu familia, me hablaste de tu marido, de tus hijos. ¿Cómo fue esa interna familiar con el cambio? Con, bueno, decir, paso de otro rol a el de vicepresidenta. Bueno, tuvimos una reunión familiar. Ninguno, obviamente, se le pasó por la cabeza que yo no iba a asumir el desafío. Sabían que lo iba a hacer. Lo que sí también, mis hijos, María Belén no milita prácticamente, salvo me acompaña puntualmente en alguna oportunidad. Santiago milita un poco más. Tenían que saber que iban a estar, independientemente de lo que su vida pasa por otro lado, iban a estar expuestos. Mi marido es docente universitario, abogado que ejerce la profesión liberal, y todos tuvieron que asumir que la vida nos iba a cambiar. Y cambió. Y cambió decididamente. Yo sentía el respaldo familiar, sin lugar a dudas, y la responsabilidad de saber que nos iba a cambiar a todos, incluida a mi mamá. Y me sentó y me dijo, toda tu vida estuviste en esto, sé de la responsabilidad y del compromiso, así que para adelante, siempre para adelante. Porque todos entendimos que nos iba a cambiar la vida. Y ahí te viene la responsabilidad, ¿no? Porque uno puede aguantar muchas cosas, pero el entorno tiene que acompañar todas las etapas tuyas. Y a veces no son fáciles, ni en horarios, ni en vaivenes, ni en una multiplicidad de aspectos de la vida familiar que te cambian. Pero bueno, hubo acompañamiento. Y todo esto sin saber que iba a haber un 13 de marzo
y que iba a venir una pandemia que, bueno, que iba a tocar Uruguay y que todo se iba a complicar un poco más. Sí, eso también fue una conversación con el presidente, porque es como que pasamos de la ceremonia de Asunción a empezar a trabajar cada uno en el poder que le correspondía llevar adelante y cambiarnos toda la planificación, todo lo que teníamos que enfrentar. Yo tengo una imagen de los dos conversando en la torre ejecutiva. Y dice, ¿vos te imaginabas algo así? Y la verdad era imposible que nos imagináramos algo así frente a lo que era una eventualidad, pero que fue todo como una noticia que nos marcó decididamente. Entonces, yo había algo que tenía claro, y es que las medidas que iba a tomar el presidente siempre iban a estar basadas en la libertad individual. Y en eso, obviamente, se escuchó primero a especialistas en el tema y todo lo que podía hacer, desde el punto de vista sanitario, las prioridades, pero la decisión política sobre el cuidado iba también a tener en cuenta prioritariamente la libertad individual. Y fue lo que hizo el presidente. Y yo aquí, que tenía planificado una cantidad de reuniones, un parlamento que iba a cambiar su identificación, porque para mí la meta es el parlamento del siglo XXI y acciones de modernización, terminé sentándome y pensando, bueno, ¿cómo hago que el parlamento funcione? Porque lo que no puede pasar es, en un momento tan difícil para la población, que el parlamento no funcione. Y este edificio en el que ahora estamos se te venía abajo, me imagino, te debía quedar enorme. Todo. Yo me acuerdo una tardecita caminando sola por el Salón de los Pasos Perdidos, que es gigante, pensando, bueno, ¿y cuáles son las medidas que tengo que tomar? Llamar a los médicos, planificar inmediatamente un protocolo de acción, por supuesto las medidas de funcionamiento, de preservar la salud de los funcionarios, pero también de funcionamiento, y pasar a comprar termómetros, felpudos, todo eso que facilitara desde todo punto de vista un funcionamiento lo más normal posible. Y el Parlamento, con la presencia y el apoyo de todos los partidos políticos, funcionó. Por supuesto, con los resguardos que teníamos que funcionar, pero fueron días muy duros. ¿Recordás algo puntual de esos días cuando apoyabas la cabeza en la almohada y decías, me queda tanto por hacer? O ¿qué era lo que pensabas? Lo primero que te digo es que se alteró el sueño, no fue un sueño normal. Apoyaba la cabeza agotada, pero enseguida me volví a despertar y cosas que tenía que hacer al otro día, porque me parecía que me podían estar faltando cosas, y mi obsesión era preservar el que no ingresara el virus por ausencia de cuidados aquí en el Parlamento, para poder seguir funcionando. Y eso fue realmente muy duro. Fueron momentos que realmente, bueno, no solo no esperábamos, sino donde todo era nuevo, porque pasás a ver experiencias internacionales, pero bueno, cada país tiene su identidad, entonces, y su idiosincrasia, así que bueno, fue como un terremoto personal y profesional.